Bienvenidos a Programando con el Novato. Cuarta parte de este jueguecito de disparos. Vamos a ver cómo lo tenemos actualmente y lo que hicimos en la parte anterior. Podíamos mover la nave de izquierda a derecha siempre sin salirnos de los bordes y disparar. Pusimos, actualmente al menos, que no se pudiesen disparar más de 2 veces a la vez. Que mientras 2 disparos estén en la pantalla, por mucho que yo pulse el espacio, no puedo disparar más. Eso es para controlar la dificultad del juego y podemos cambiarlo en cualquier momento. Si queréis disparar más, lo ponemos más. Y si queréis que solo haya uno, ponemos uno. Y si queréis perder, poned ninguno y entonces no habría juego. Pero bueno, tonterías aparte, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a crear los enemigos. ¿Por qué digo empezar y por qué digo enemigos en plural? Porque mi idea es crear enemigos con características diferentes. ¿Y por qué digo empezar? Porque vamos a hacer una clase abstracta de la que heredarán todos los enemigos. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer esa clase abstracta y no sé si dejarlo ahí y hacer un vídeo cortito, que de vez en cuando uno de 10 o 15 minutos como mucho está bien, o ya meterme a hacer el primer enemigo. Pero tampoco quiero que el vídeo luego dure 40 minutos, así que no lo sé. Depende de lo que tarde en hacer la clase abstracta. Así que vamos a crear la clase. Abro por aquí, ejercicios para YouTube FX, SRC, juego de disparos y aquí creo una nueva clase. ¿Cómo la puedo llamar? Pues como va a ser una clase abstracta, la voy a llamar ABS de abstracta enemigo. O enemigo abstracto, al revés, enemigo ABS. Marco la opción de Eclipse de ponerla como abstracta, aunque realmente tampoco nos va a ahorrar mucho tiempo y le doy a finalizar. Minimizo aquí y si en vuestro IDE no sale la pestañita para marcar como que va a ser una clase abstracta, lo único que tenéis que hacer es escribir aquí la palabra abstract. Por eso digo que tampoco iba a ahorrarnos mucho código, pero bueno, ya que existe la herramienta la utilizo. ¿Qué quiero conseguir en esta clase? Como he dicho, vamos a tener varios enemigos diferentes. Esos enemigos van a tener atributos en común. Van a tener vida, van a tener una velocidad, van a tener una imagen en el futuro, aunque ahora mismo lo haremos con rectángulos. Todos van a tener un animador, un animation timer. Por ello, no tiene sentido que yo ahora cree la clase enemigo cuadrado, por ejemplo, y desarrolle todos los atributos ahí. Después haga la clase enemigo triangular y desarrolle otra vez todos los atributos y todos los métodos exactamente igual que en el primero, cambiando las diferencias en sus atributos o en su manera de moverse, por ejemplo. Sería redundante porque estaríamos repitiendo un código innecesario. Por eso vamos a crear esta clase abstracta de la que heredarán todos los enemigos y no tendremos que desarrollar una y otra vez los mismos atributos. ¿Por qué abstracta y no una clase normal de la que también podemos heredar? Porque vamos a tener un método que no sé cómo lo vamos a llamar, bajar, atacar, lo que sea. Es el método que se va a encargar de hacer que el enemigo salga desde arriba, baje hacia abajo y nos ataque o bueno, o intente chocarse contra nosotros o llegar a la parte de abajo. Es lo típico de este juego, ¿no? Si llega a la parte de abajo un enemigo, nos quita una vida. Entonces, ese método va a ser diferente en cada enemigo. Tengo pensado que uno, por ejemplo, baje recto, otro que haga zigzag y así lo que se me vaya ocurriendo, ¿vale? Por eso, volviendo a lo de abstracto, vamos a hacer aquí ese método, vamos a escribirlo, pero como abstracto. No lo vamos a desarrollar aquí y cada clase que herede de esta ya se encargará de desarrollarlo a su manera. Una vez explicado el porqué del abstracto, vamos a hacer que esta clase herede extends de rectangle, como he hecho también con el personaje y el disparo, ya que es un tipo de nodo con el que podemos trabajar cómodamente para comprobar las colisiones. Vamos a importar esta clase, JavaFX, tened cuidado. Y ahora vamos a empezar con los atributos. El primero, al igual que hemos hecho en las clases anteriores, va a ser el panel juego. Incluso me voy a copiar esto aquí y lo pego. Pero como quiero que veamos cosas nuevas o cosas que no utilizamos muy a menudo, aparte de haber utilizado la palabra abstract, que también era una de las razones por la que quería utilizar abstract, ya que no lo vemos mucho y creo que viene bien visualizar algún ejemplo de vez en cuando para entender su uso. Por eso también voy a cambiar private y lo voy a poner como protected, para que podamos acceder a este atributo desde las clases que hereden de enemigo abstracto. Y nos va a permitir trabajar de manera más cómoda desde las clases hijo. ¿Qué más atributos necesita un enemigo? Como he dicho antes, va a tener una velocidad y una vida. Pues vamos a empezar con la velocidad. Protected será de tipo doble, double, vel de velocidad, por ejemplo. Aunque soy siempre de poner nombres largos, voy a poner velocidad, que luego dentro de un mes a ver si me acuerdo lo que era vel, que seguramente vel sí porque es velocidad, ¿vale? Si lo hago en variables más extrañas, luego no me acuerdo. ¿Qué más tiene? Vida, pues protected, la vida va a ser un número entero, int, vida, punto y coma.
todos los enemigos van a tener también una imagen. Pues protected imagen, vamos a utilizar un objeto de esta clase y lo voy a llamar imagen, punto y coma. Eso sí, tenemos que importar image, pero de Java fxexen.image, ¿vale? No equivocarse e importéis la de AWT. De todas formas, este atributo no lo vamos a utilizar ahora mismo, pero lo voy a dejar ahí. Y cuando ya le metamos la temática, lo utilizaremos. Los enemigos se tienen que mover, así que vamos a necesitar un animation timer. Protected animation timer t, punto y coma. Importamos también. Y creo que por ahora ya tenemos suficiente para empezar, aunque estoy pensando en una cosa. Si yo dejo esto tal y como está, la velocidad será siempre la misma. Aunque yo pusiese un math.random, por ejemplo, math.random por 2, saldría un número entre 0 y 2. Cada enemigo tendría una velocidad, pero siempre estaría entre 0 y 2. Y a mí se me acaba de ocurrir que cuando avance la partida, los enemigos se muevan más rápido. ¿Cómo podemos conseguir eso? Estoy pensando que podríamos hacer una variable estática que va a ir aumentando su valor y velocidad siempre va a ser un número aleatorio de math.random más la dificultad, más esa variable estática que vamos a tener. Voy a hacerla. Protected static, porque esta variable tiene que compartirse por todos los objetos o todos los enemigos, será de tipo doble y lo voy a llamar dificultad. Aquí, a diferencia del resto, le vamos a dar un valor inicial que va a ser 0. Cuando tengamos enemigos, cada vez que aparezca un nuevo enemigo, esta variable, esta dificultad, va a aumentar, no lo sé, 0,01, por ejemplo. Y cuando se cree el siguiente enemigo, su velocidad será igual a un número aleatorio más el 0,01. Por eso creo esta variable, ¿vale? No la vamos a entender a lo mejor del todo ahora mismo, pero cuando creemos el primer enemigo, cuando creemos los primeros enemigos, ya entenderemos su funcionalidad. Ahora vamos a crear el constructor. Public enemigo ABS y abro llaves, cierro llaves, pero de manera correcta, así. Voy a centrar el código. ¿Y qué quiero hacer aquí? Tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que no se puede instanciar un objeto de una clase abstracta. Entonces, ¿para qué estoy haciendo un constructor? Porque con este constructor, cuando tengamos una clase que herede de enemigo abstracto, el primer enemigo, enemigo A, por ejemplo, nos va a servir para rellenar todos estos atributos. Y así no tenemos que crear un constructor que rellene todo esto en cada uno de los enemigos. Simplemente llamaremos al constructor de super o de su clase padre y se encargará de rellenar los atributos. Pero necesitamos otra cosa. Como estamos heredando de Rectangle, y como ya hemos hecho en Disparo y en PJ, estos nodos, estos rectángulos, tienen una posición en la X, una posición en la Y y un tamaño. Y como veis en el enemigo, aquí, no he puesto ningún atributo de posiciones ni de tamaños. Eso lo vamos a recibir por parámetros. Todos estos parámetros son de tipo double. Lo voy a llamar posX, posY, tamaño o tamX y doble tamY. Ahora, gracias a esto, en el constructor lo primero que hacemos es llamar a su constructor padre, el de la clase Rectangle, y pasarle los 4 parámetros, posX, posY, tamX y tamY. Punto y coma. ¿Para qué hago esto? Porque cada vez que yo creo un enemigo ya concreto, le voy a pasar la posición en la X, la posición en la Y y su tamaño. Podemos jugar cada vez que creemos un enemigo a cambiar su posición y sus tamaños. Yo quiero que, por ejemplo, el enemigo A sea de un tamaño diferente al enemigo B. Y por supuesto que la posición X cambie, no quiero que el enemigo aparezca siempre por la misma línea. No tendría ningún sentido. Y lo siguiente será iniciar la velocidad y la vida. También lo tenemos que recibir por parámetros. Doble velocidad y doble vida. Se me ha ido un poco la línea, pero bueno. Aquí decimos que dis.velocidad será igual al parámetro que recibimos, velocidad, y dis.vida será igual a el parámetro vida. Que la he liado, ¿cómo la he llamado? Ah, claro, que le he puesto doble, pero es entero, perdón. No es double, es int. Vuelvo aquí y listo. Podemos iniciar otras variables, pero no las recibimos ya por parámetros. Como es el panel, será igual a lo que nos devuelva el método estático que teníamos en panel juego.getPanel. Y en principio lo tenemos todo listo.
El resto de cosas, como la animación y la imagen, la iniciaremos en sus respectivas clases concretas, en las clases enemigos. Ahora vamos a crear el método abstracto, que es solo una línea, pero bueno. Va a ser protected también, protected, porque quiero poder acceder desde las clases que hereden. Va a ser abstracto, abstracto, no lo vamos a desarrollar aquí. De tipo void, porque no nos devolverá nada, y lo podemos llamar bajar, por ejemplo. Punto y coma. ¿Vale? Un breve repaso. Cuando declaramos un método abstracto, no lo desarrollamos aquí. Tendremos que desarrollarlo, vale, nos obligará a desarrollarlo cuando creemos una clase que herede de esta. ¿Necesitamos algún método más? Pues sí, el de la vida. Vamos a poder obtener la vida desde otras clases, ya que esto sí tendremos que controlarlos desde, no sé, desde disparo, desde PJ, algo así, seguramente desde disparo, para controlar que si le hemos quitado toda la vida al enemigo, desaparezca. Si no es así, entonces seguirá bajando. Vamos a crear un getter, public int get vida, y este sí lo desarrollamos aquí, que es una de las ventajas de utilizar una clase abstracta y no una interfaz, por ejemplo. En la clase abstracta podemos tener métodos abstractos y métodos normales. Decimos aquí que return, que nos devuelva el parámetro, el atributo, perdón, vida. Y ahora nos faltaría el setter, pero no es un setter normal. Lo que vamos a hacer es crear un método que reduzca la vida en 1, siempre en 1. Public void reducir vida, abro llave, la cierro, y aquí digo que vida menos menos. Cuando el disparo alcance un enemigo, llamaremos al método reducir vida de ese enemigo, su vida bajará en 1 y luego comprobaremos si su vida sigue siendo mayor que 0. Si es mayor que 1, pues seguirá vivo y seguirá bajando. Si es 0, desaparece. Y con esto hemos terminado ya la clase abstracta, al menos en principio. No sé si luego le tendremos que añadir algo más, pero con esto podremos empezar ya a hacer el primer enemigo. Pero estoy viendo que como me meta a hacer un enemigo ahora concreto, el vídeo se va a hacer muy muy largo. Así que, como he dicho al principio, este vídeo va a ser cortito, que para variar no viene mal, y así también podemos macerar estos conceptos que no vemos mucho, como el abstracto o el protected, que ambos los vamos a entender más cuando hagamos el primer enemigo y ya veamos que podemos acceder a los métodos y tenemos, mejor dicho, que desarrollar el método abstracto, pero ya hemos tenido un primer contacto. ¿Vosotros qué tal? ¿Estáis siguiendo el código? ¿Lo estáis intentando a vuestra manera? Si es así, comentádmelo o enseñármelo, que a mí me gusta ver los códigos, ¿vale? Y nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.